Si te has preguntado por qué, si trabajas tanto, no generas el dinero que deberías de generar a pesar de todo tu esfuerzo y trabajo, o por qué cuando empiezas a ganar más, de pronto aparecen gastos o crisis o la culpa que te hace regresar al mismo lugar de donde estabas, o por qué hablar de dinero te genera incomodidad o incluso hacer los pagos que necesitas hacer te genera mucha ansiedad. Si alguna de estas preguntas resuenan contigo, te invito a quedarte a escuchar todo el episodio del día de hoy, que hoy vamos a hablar sobre el dinero y cómo sintonizar con la frecuencia del dinero y la abundancia. Hoy vamos a hablar con una invitada súper especial que nos va a platicar sobre la diferencia entre vivir en la escasez versus vivir en la abundancia. También vamos a abordar qué tan importante es conocer cómo es nuestra relación con el dinero, los síntomas que hay que indican que no tenemos una buena relación con el dinero. También cómo es que nuestra historia, nuestro bagaje emocional, las expectativas, las creencias limitantes impactan nuestra relación con el dinero y nuestra capacidad de sostener el dinero. También vamos a hablar cómo es que nuestro sistema nervioso y su capacidad para sostener el dinero o para generar más dinero impactan en esa abundancia que tenemos. Y bueno, vamos a cerrar con información clave para que puedas conocer qué puedes empezar a hacer para sintonizar con esa frecuencia del dinero y empezar a generar mayor abundancia financiera en tu vida. Me emociona mucho que esté con nosotros la invitada el día de hoy. Hoy se encuentra con nosotros Ana Victoria, ella se conecta desde Argentina. Ana Victoria, ella es coach de abundancia y de manifestación que ayuda a mujeres a romper con sus patrones limitantes para que puedan manifestar la vida que sueñan. Y hoy nos va a platicar también cómo es que llegó hacia ese camino en convertirse en coach de riqueza y de abundancia y todos los aprendizajes que tuvo en el Inter. Está padrísimo el episodio, así que te invito a quedarte. Y bueno, si esta es la primera vez que estás aquí en este espacio, te doy la bienvenida. Mi nombre es Alba Porras y soy host de Inspira Podcast. Si quieres conocer más de mí, te dejo aquí abajo en la descripción quién soy yo. Y nada, te invito a suscribirte a este canal y te recuerdo que los episodios están disponibles en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Audible. Bueno, sin más por el momento, gracias por estar aquí y le doy la bienvenida a Ana Victoria y comenzamos con el episodio de hoy. Ay, Ana Victoria, Vale. pues bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Me da mucha emoción que vayamos a grabar de este tema tan importante. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy súper honrada de estar acá compartiendo este tema que me gusta tanto. Ay, bueno, pues ahora que vamos a hablar de el dinero, cómo entonar con esa frecuencia del dinero, me encantaría que nos platicaras cómo es que llegaste a este camino de la manifestación y muy en particular de manifestar más riqueza, ¿no? Y abundancia financiera. Ujú. Ok, bueno, esto no era como no era como algo natural en mi vida, o sea, a mí nunca me enseñaron sobre el dinero, no vengo de una familia sin dinero, vengo de una familia clase media, pero sí con muchas creencias limitantes de que hay cosas que no se pueden hacer, como mucha limitación, mucho miedo al dinero. Crecí pensando que el dinero no era como realmente algo bueno, entonces en cierto punto, yo soy coach de abundancia también y creo mucho en esto de crear cosas en nuestra vida. Entonces, en algún momento de mi vida decidí ir a por mis sueños, ¿no? Cuando era joven dije, bueno, yo quiero viajar, ese era mi gran sueño, así que en algún momento logré cumplirlo y empecé a viajar, empecé a tener un montón de oportunidades súper lindas en mi vida, oportunidades profesionales. O sea, logré cosas que nunca me hubiera imaginado, pero había algo que yo no había sanado, que era mi relación con el dinero, ¿sí? Entonces yo lograba cosas y, no sé, he logrado gracias a mi trabajo y demás, no sé, viajar, estar en hoteles 5 estrellas, comer en lugares súper lujosos, o sea, un montón de cosas que eran muy abundantes. Sin embargo, yo tenía este miedo a el dinero, a qué pasa si me quedo sin dinero, a que lo tengo que guardar, a que tampoco necesito tanto dinero, como que me había hecho creer a mí misma que, bueno, tampoco es tan bueno tener dinero, no miraba muy bien a la gente que tenía dinero, bueno, un montón de cosas que hicieron que en algún momento, tipo profecía autocumplida, yo perdiera todo mi dinero. Eh,
me quedé como en bancarrota por unas malas inversiones que hice. Esto fue hace como 8 años más o menos. Y Ujú, tuve que volver a Argentina, que es mi país natal, sin dinero y empezar como completamente de cero. En ese momento yo dije, bueno, yo ya había aprendido un montón, ya era coach, ya había aprendido sobre dinero, sobre como un montón de cosas y dije, bueno, esto lo voy a probar a ver si funciona en mi vida. Si yo logro salir de la situación en la que estoy, arrancando desde cero, hacer mucho dinero, lograr otra vez cumplir mis sueños y demás, pero ya con otra mentalidad, si yo lo logro, voy a ayudar a otras mujeres a que hagan lo mismo. Porque, pero primero lo tengo que atravesar por mi cuerpo. Yo tengo que ver si todas estas herramientas que yo aprendí, todo eso funciona, así que lo que hice fue crear un método, que es mi método, el que yo enseño, como para todo lo que yo había aprendido y leído y cursos que había tomado, como que lo ordené en mi propio método, lo apliqué conmigo, salí muy rápido de esa situación cuando empecé diligentemente a aplicar estas herramientas y a partir de ahí mi realidad financiera no ha parado de crecer y hace ya unos cuantos años que empecé a compartir esto porque me parece muy valioso. wow, qué increíble historia. Muchas gracias por Ujú, compartir. Y ahora cuéntanos dónde vives, porque cuando escuché yo jamás había escuchado ese lugar y se oye espectacular, sí. ujú. Bueno, vivo en la isla Mauricio, que es una isla muy chiquitita que queda entre África e India, en el Océano Índico, que es mi gran sueño. O sea, siempre toda mi vida soñé con vivir en una isla Mm, paradisíaca, esos lugares que uno ve así como tipo de vacacionales. Yo quería vivir en un lugar así y obviamente tenía que crear una realidad financiera que sostuviera ese sueño, porque obviamente que esas cosas iban de la mano. Wow, me encanta que nos cuentes cómo fue el proceso, ¿no? Que ya lo enseñabas, pero en el momento en que te ves en esa situación de que llegas a la bancarrota, de que tienes que empezar de cero, lograste transformar tu realidad y como romper ese techo de cristal del que tanto hablan, ¿no? De que solo tenemos la capacidad Ujú, de sostener cierto bienestar, cierta cantidad de dinero, etcétera, etcétera, y no es hasta que cambiamos nuestras creencias o lo que traemos, ¿no? Ahí en el subconsciente que ujú. logramos, ¿no? Crear una realidad diferente. Y bueno, en esto que nos compartes, me surge la curiosidad, ¿no? Preguntarte, ¿cuál dirías que era la diferencia, ¿no? Entre tu mentalidad de aquel entonces, antes de llegar a esa situación que te cambió por completo tu relación con el dinero, a la de ahora? Es decir, si había, por ejemplo, una mentalidad de escasez antes y ahora vives desde una mentalidad de abundancia, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Sí, todo eso. Yo vivía desde el miedo. Yo tenía una relación con el dinero que era muy mala en el sentido de que primero pensaba que era algo malo. O sea, que no me permitía a mí misma desear más dinero porque a mí me habían enseñado que las personas que desean más dinero eran personas malas, que no estaba bien hablar del dinero. Entonces era como una cosa medio tabú que ni siquiera podía hablar del tema. Aunque internamente había algo en mí como que yo ya estaba medio destinada a hacer esto porque había algo en mí que me interesaban los negocios, me interesaba el dinero, pero al mismo tiempo había otra parte que decía, no, bueno, pero esto está mal, esto no se puede, vivía con muchísimo miedo, porque incluso aunque había momentos en los que yo había tenido dinero, siempre tenía miedo a perderlo, me costaba mucho invertir más dinero, soltar el dinero porque, bueno, porque había aprendido que había que guardarlo por si después pasaba algo, por si después pasaba algo malo. Entonces, sí tenía una mirada muy de escasez en ese momento y también veía el dinero o sea, como algo malo y al mismo tiempo era como una especie de protagonista en mi vida porque todo pasaba por el dinero, como que yo no puedo hacer esto porque no tengo dinero, no puedo tomar esta oportunidad porque no tengo, todo tenía que ver con el dinero. Ahora, y es algo que yo también le enseño a mis alumnas, para mí el dinero no es más el protagonista de mi vida, yo soy la protagonista, o sea, cada una de nosotras es la protagonista de su vida y la que tiene que estar en el escenario, y yo digo que el dinero es como el productor de la obra, es el que hace que todas las cosas que nosotras queremos y deseamos sean realidad. Es alguien que nos acompaña o algo, una energía que nos acompaña en nuestro crecimiento. Entonces yo lo veo eso como una especie de compañero que crece a la medida que yo crezco y que me sostiene también, que está ahí, que no me va a abandonar, que yo puedo invertir, que yo puedo crear cosas en mi vida y mientras yo me mantenga en la energía creativa y de expansión, de alguna forma el dinero siempre va a aparecer y así fue hasta ahora.
Wow, me encanta. Y me llega como la imagen de en esto que dices que es ya no toma el dinero como el protagonismo, ¿no? No es el que está ahí Ujú, siempre llevando todos los mandatos en la cabeza, y ya toma como más neutralidad, es una herramienta. Se me viene a la cabeza como la imagen de un coche. El coche es el dinero que te lleva a todas partes, pero tú tienes el mando, ¿no? ujú, Y tú dices hacia exacto. dónde vas. Ujú, Me encanta. Me encantaría que como si nos pudieras profundizar un poquito más en esa relación que llegamos a tener con el dinero. Ahorita dijiste, ¿no? Es en esa escasez de verlo como algo em, que necesitamos para poder vivir bien, algo que se va a acabar, y que necesitamos guardar todo el tiempo, que tenemos miedo, o que es malo, que no nos merecemos recibir cierta cantidad de dinero, etcétera. ¿Cuáles dirías tú que son como tal vez lo que ves más continuamente en tus clientes, en cómo se manejan en su relación con el dinero, y tal vez esas creencias limitantes que tienen alrededor de él? ujú. Yo creo que lo más recurrente es el miedo, esto de no voy a tener, no me va a alcanzar, no voy a llegar, o sea, no puedo invertir en esto porque, y como una cosa del miedo al futuro, de que quizás porque, a ver, muchas de mis clientas hoy tienen dinero y tienen trabajo y ganan suficiente dinero para cubrir sus necesidades, pero hay algo de el miedo al futuro, el miedo a lo que va a pasar, de que hay como una desconfianza en que van a tener ese sostén en el futuro. Aunque lo hayan tenido ahora, aunque tengan evidencia de que en el pasado ese sostén también estuvo, igualmente hay como un miedo a que no va a venir. Esa es una de las más recurrentes. Y después hay otra que también para mí es como muy poderosa, que es la de no soy capaz. Esto de que, bueno, veo a otra mujer que sí está haciendo dinero, entiendo que ella lo puede hacer, entiendo que otra persona lo puede hacer, pero cuando lo tengo que trasladar a mí misma, siento que hay algo malo en mí que yo no puedo porque yo soy muy desordenada, porque no sé, porque no tengo experiencia, como que hay algo de que lo que yo hago no es tan valioso como lo que hace otra persona, ¿sí? Como que no, como que hay algo muy del no puedo, ¿sí? Y después están las creencias de el no merecimiento, el no soy suficiente, que son dos creencias que son básicas, que yo siempre digo que están como en la base de todas las demás. No soy suficiente, no me lo merezco, están siempre y son creencias que siempre trabajamos con mis alumnas porque están en todas. O sea, a ninguna le faltan esas creencias, por Ujú. una cosa o por otra. Sí. Wow. Entonces escucho como que la ansiedad alrededor del dinero, y también como Mm, esas creencias limitantes que pueden estar bloqueando el que nos sentamos merecedoras, o que podemos ser capaces de generar esa ujú. riqueza externa. Ujú, Totalmente. Sí, sí, la ujú, ansiedad es otra emoción que aparece un montón, que básicamente es el miedo a algo futuro ujú, que no sabemos si va a pasar o no, que quizás ni siquiera tenemos evidencia de que va a pasar, pero igualmente aparece como un miedo que, como todo miedo, fue creado por alguna experiencia del pasado, que puede ser algo que me pasó, algo que me dijeron, la experiencia que tuve alrededor del dinero con mis padres, y por ahí lo que me decían, o si sucedió algo muy puntual en relación al dinero, como, bueno, mis padres perdieron su casa o perdió el trabajo y pasamos momentos de escasez. Entonces, todo eso va imprimiendo todas estas creencias en nuestro subconsciente que ujú, de alguna forma se evidencian en forma de estos miedos y de esta ansiedad si no las trabajamos, si no las limpiamos. ujú, ujú. Sí, la historia familiar, o el trauma que Ujú, experimentamos de niños, que puede ujú, totalmente impactar en cómo nos relacionamos con nosotras mismas, y pues también con el dinero, ¿no? Me encanta que lo menciones, y me encantaría si nos pudieras nombrar, si alguien estuviera los que están escuchando este episodio y quieren como evaluar cómo es su relación con el dinero y dónde están bloqueados, ¿qué les dirías? ¿Por dónde empezarían? Bueno, esto es un poco difícil. Yo siempre digo que lo ideal es buscar ayudas o buscar buenas Ujú, herramientas, porque el tema con las creencias es que están en el subconsciente y que son creencias, es decir, que nos las creemos que ujú, son verdades y vamos recitándolas por ahí como si fueran verdades universales, no todos tenemos las mismas creencias y a veces, o sea, se necesita atravesar un proceso, digamos, entender
para mí la ayuda de un otro es muy importante porque alguien desde afuera puede ver muy rápidamente nuestras creencias, pero nosotras mismas ver nuestras creencias a veces puede ser muy difícil. Por ahí hay algunas herramientas que nos pueden ayudar, pero idealmente ser ayudadas. O sea, a mí misma me pasó con por ejemplo, yo no sabía que tenía un problema de dinero hasta que, y te hablo de esto hace como más de 10 años, hablando con una amiga que ella estaba por perder el trabajo o algo así, yo le decía, claro, es que todos tenemos miedo a que después no vamos a tener dinero. Y ella me dice, no, yo no tengo miedo a que no voy a tener dinero. No, o sea, como que su preocupación era otra, pero yo le estaba hablando desde mi paradigma, desde mi propia Ujú, creencia, y creía ujú, que era una verdad universal y que todo el mundo lo vivía de esa manera. Este es el problema con las creencias, que no nos ujú. damos cuenta que es algo que se puede cambiar, es algo que lo hemos vivido durante tantos años y nos lo hemos creído durante tantos años que, bueno, eso incluso físicamente se crea una conexión neuronal, o sea, es algo que físicamente cambia nuestro cerebro Ujú. cuando tenemos una creencia y que obviamente se puede cambiar, se puede reprogramar, pero requiere un proceso de justamente crear una conexión neuronal diferente para creer algo distinto. Pero bueno, yo creo que, como te digo, el desafío más grande es que están en transparencia, digamos, no se ven, no es que las vemos así tan fáciles, nuestras propias creencias. Wow, o sea, sería como primero identificar que realmente estamos, bueno, estamos sintiendo algún tipo de estancamiento o ansiedad o que Ujú, simplemente no exacto. fluye Ujú, nuestra abundancia financiera, no importa qué tanto hagamos, exacto. simplemente no logramos crecer. Y de ahí la Ujú, importancia de tener un coach o alguna persona que nos acompañe en el proceso, identificar esto que está tan escondido en el subconsciente, porque realmente lo está. A veces es como tú lo dices, ¿no? De experiencias que vimos en el pasado que nos dejaron una huella, pero esa huella no se ve. Ahí quedó, pero ujú. reina nuestra vida en el día a día. Ujú, Sí, y tal cual lo que vos decís, o sea, la forma de que nos damos cuenta que tenemos una creencia limitante, un bloqueo subconsciente, es que en general cuando algo pasa repetitivamente en nuestra vida, sí, por ejemplo, hay personas que las estafan muchas veces, o que pierden el dinero, o que ganan mucho dinero y después lo pierden, que no lo pueden sostener en su vida, o que tienen el hábito de gastar más de lo que ganan, o por el contrario, guardar el dinero y que les cueste mucho soltarlo, ¿sí? Hay ujú, diferentes situaciones en las que esto se puede ver manifestado en nuestra vida, pero sí, todo eso son los síntomas, en verdad. Es que el dinero es un síntoma, no es el problema, el dinero no es. El dinero es uno de los síntomas que nos puede decir que nosotras tenemos una creencia limitante. Un problema con el dinero, si yo perdí, por ejemplo, esto que me había pasado a mí, que perdí todo mi dinero, por suerte, yo ya venía trabajando, yo ya venía aprendiendo sobre dinero y en el momento que esto pasó, que alguien me llamó y me dijo, mira, tu dinero no está más, o sea, todos mis ahorros, al contrario de lo que me hubiera pasado antes, cuando yo no tenía toda esta información, yo dije, bueno, ok, esto es mi maestría. O sea, yo como que de alguna forma ya sabía que esto había pasado por algo como para yo terminar de limpiar estas últimas creencias limitantes, para terminar de reprogramar mi mentalidad, como para realmente decir, bueno, voy a hacer el trabajo en serio, porque acá hay un problema y yo le tengo que prestar atención porque si no voy a caer siempre en lo mismo, ¿no? Entonces, esto, eso fue un gran síntoma, pero a veces son pequeños síntomas, ¿no? Como, bueno, tengo que ir a pagar la luz y me da un poco de ansiedad ir a pagar, como ese tipo de gastos chiquitos también nos pueden dar un indicio de que hay un bloqueo ahí que sanar. wow, y me encanta que menciones nos des varios ejemplos de los síntomas porque creo que a veces ni uno ni se percata, ¿no? Eso que dices, el problema a la hora Ujú, de, oh, ya me llegó la cuenta de la luz y me da estrés nomás de pensar en ujú, ello, ¿no? Y siento que sí, ya me preocupo por el mes siguiente, de cuánto va a ser, o si le tengo que pagar a un empleado, o ujú. si salgo a comer con mis amigos y me puede cuánto voy a pagar, ¿no? Es el que no pueda platicar del Exacto, sí. dinero. Claro, como estar en una cena, en un restaurante y estar pensando como, bueno, no, ¿qué pido? O qué pide el otro, lo que sea, ¿voy a poder pagarlo al final? ¿Cómo lo vamos a dividir? Como ese tipo de situaciones Ujú, que son muy cotidianas, pero que son las ujú, que nos muestran que, o sea, si nos sentimos con ansiedad por eso es porque ahí hay algo que hay que sanar, porque no estamos ujú. disfrutando del momento también.
Wow, o sea, todo lo que sea que nos aleja del disfrute del momento y que nos mantiene en esa ansiedad y lo que decías anteriormente, ¿no? Que se repita una y otra vez, ¿no? Que lo gano y lo pierdo, lo Ujú, gano, lo pierdo, o se repiten cosas que me ujú, hacen al final de cuentas regresar al punto inicial. Y ahí me surge la curiosidad, de eso que mencionan tanto, ¿no? Del techo de cristal o ajá, de ese termostato interno que tenemos, que solo tenemos la capacidad de sostener cierta cantidad de dinero o de bienestar o de alegría, etcétera. ujú, ¿Cuál es tu perspectiva con lo que respecta al dinero? Cómo, sí, o sea, cómo ves ese límite que tenemos y qué podemos hacer para empezar a amplificarlo? ujú. Sí, o sea, sí creo que existe, yo le llamo el techo energético de dinero y es hasta cuánto podemos recibir, hasta cuánto dinero podemos atraer y cada persona puede hacer como su propia evaluación porque se van a dar cuenta que más o menos una persona gana más o menos lo mismo. Si tenés un negocio y bueno, tu facturación va a estar entre determinados rangos. Y si te pones a ir para atrás y a ver tu historia y a ver la historia de tus padres y demás, hasta incluso le puedes encontrar una lógica muy interesante a por qué es ese número y no otro. Y para cada persona va a ser diferente y sí tiene que ver con lo que somos capaces de sostener, como este, vamos a llamarle como el contenedor energético, que es qué es lo que podemos sostener en nuestra vida. ¿Qué determina este contenido energético? Bueno, en principio nuestras creencias, que es de lo que hablábamos recién, la mentalidad, eh, nuestras emociones, ¿sí? Pues, porque, a ver, cuando nuestra vida se expande, también hay situaciones a las que, que tenemos que enfrentar que son diferentes y que son nuevas, porque vamos a vivir cosas nuevas. Ujú, Entonces, cómo nosotros podamos gestionar nuestras emociones también va a definir cuánto podamos crecer, porque si a cada cosa nueva yo me quiero esconder y no lo quiero enfrentar y me da miedo y me estreso y todo, bueno, entonces vuelvo para atrás, como que vuelvo casilleros. Entonces, ujú, algo que, por ejemplo, yo trabajo mucho en mis programas, el tema de las emociones, de gestionar las emociones, de poder entenderlas, de ver qué me viene a decir, de poder tener un sistema nervioso regulado, ¿no? Como para que cuando pasa algo diferente, cuando crezco, porque a ver, hay personas que por ahí, si de repente, sí, yo quiero ganar $1 millón, pero si mañana le llega $1 millón a la cuenta, no van a sentir felicidad, van a sentir mucho estrés, porque van a ujú. empezar, ay no, y ahora tengo que pagar mis impuestos, y ahora que si me roban, y ahora si me Sí. secuestran y todo, ¿no? Como que si uno tiene las emociones de miedo hacia el dinero, más dinero trae más miedo, ¿no? Entonces, primero tenemos que evaluar qué sentimos, cómo nos sentimos con el dinero, con la abundancia, ¿no? Y por otro lado, había dicho la mentalidad, había dicho las emociones y bueno, la energía, ¿no? Nuestra frecuencia, en qué frecuencia nos mantenemos también, porque frecuencia trae frecuencia, entonces cuanto más alto estemos vibrando, en una frecuencia más alta, también obviamente vamos a abrirnos a que más cosas puedan entrar en nuestra vida. Wow, me encanta. Y se me viene a la cabeza, ahorita no recuerdo el dato exacto de las investigaciones que hay de las personas que ganan la lotería y cuántas Mm. regresan al mismo punto donde estaban porque Un, no un, podían noven- un viajar. 97% lo pierden. O regresan Y al quedan mismo peor que punto o antes. peor. Sí, No, sí, peor. sí. Sí. Y uno se Y es explica qué real, o sea, pasó, ¿no? hay casos, sí, o sea, para mí se explica en el sentido de que es eso, ¿no? Como uno no tiene Ujú, primero no tiene la capacidad de gestión, porque si uno quiere tener mucho dinero, primero tiene que aprender a gestionar el dinero que tiene. Si así ujú, sea $1, bueno, gestione ese dólar primero, aprender a ujú. manejarlo, a sentirnos cómodos con él, a cómo se gestiona, y eso va a ser también porque al dinero le gusta el orden también, entonces esto va a hacer que entre más dinero en nuestra vida. Pero si yo no aprendí eso, si yo no tengo una mentalidad que dice que yo soy merecedora del dinero, que yo soy capaz de Ujú. sostenerlo, que yo soy suficiente y demás, bueno, cuando venga, así como viene, Se va. se va muy Ujú, rápido, ujú, ujú. Sí, porque muy nuestro rápido. cerebro hace todo para protegernos, ¿no? Ujú. Si Sí, esto es total, la diferente, mente. sí, sí. Nuestro ego no quiere cambiar, ¿no? Nuestro ego quiere quedarse como está, incluso si nuestra realidad, si mi realidad es que yo me quejo todo el tiempo por el dinero, cuando algo vaya a cambiar, el ego va a decir, bueno, pero ¿de qué me quejo? ¿De qué me quejo si no me puedo quejar por el dinero? Esa es mi identidad. Yo soy la persona que se queja por el dinero y no la va a querer soltar esa identidad hasta que Ujú. nosotros no hagamos el trabajo fino y profundo de
de hacer que este ego se sienta seguro, de adquirir una nueva identidad, de adquirir nuevas creencias y demás, para justamente calmar al ego, decirle, bueno, no, tranquilo, estamos bien, estamos en paz, no pasa nada, esto es bueno para nosotras. Pero bueno, viste, para el ego lo diferente es sinónimo de miedo también, de algo peligroso. Es su forma de mantenernos a salvo también. Sí, claro, y me encanta que lo menciones porque no solo el ego reacciona, ¿no? De esa manera, hablando de que no te lo mereces o busca maneras de sabotearlo, sino que también puede cambiar de narrativa, alguien me lo va a quitar, o sea, entran otro tipo de cosas y me Total. encanta que lo mencionen, Ujú, ¿no? Porque sí, cada vez que detectamos un cambio, en el cerebro detecta un cambio, inmediatamente va al modo si no es un cambio que podemos sostener, se va al modo de supervivencia. Por eso la importancia de crear seguridad para poder tener más capacidad de sostener. ujú, Entonces, regresando a lo que me decías, como para poder sostener más bienestar o más riqueza, bienestar financiero o más riqueza, me decías de como manejo de las emociones más efectivas, regular nuestro sistema nervioso para encontrar seguridad en estos cambios que estoy experimentando, en ujú, esta mayor abundancia. Decías también como trabajar con ese subconsciente, trabajar todas esas creencias limitantes, y el manejo adecuado del dinero, porque podemos tener más dinero, pero no ujú. saber cómo manejarlo. Y luego me dices como un punto súper importante que me encantaría abordáramos un poquito más, como poner nuestras antenitas o entrar con la frecuencia de la radio, que es la frecuencia del dinero, ¿no? Entonces, cuéntanos más qué es la frecuencia del dinero, dónde está, cómo entonamos con ella. ¿Qué es la frecuencia? Qué pregunta interesante. ¿Qué es la frecuencia del dinero? Yo creo que eh, no tiene tanto que ver como la cantidad del dinero, sino la energía que nosotras le ponemos. Hay personas que tienen muchísimo dinero y así no son felices, Ujú, no se sienten bien, no se vinculan no tienen buenos vínculos y demás. Entonces yo creo que el dinero puede vibrar también en una frecuencia alta, en una frecuencia baja, digo. Yo creo que ujú, tiene que ver con nosotras mantenernos en una frecuencia alta, ¿sí? Que esto tiene que estar relacionado directamente con las emociones, porque cada emoción tiene una vibración, hay una escala que se llama la escala de Hawkins, que es un ujú, doctor que ujú, fue el que investigó eh, toda la frecuencia de cada una de las emociones, y yo creo que si nosotras logramos trabajar en nuestras emociones y vibrar en una alta frecuencia, las situaciones que vamos a traer a nuestra vida son de alta frecuencia. El dinero que vamos a traer a nuestra vida es de alta frecuencia también, lo que va a permitir que nos sintamos sostenidas, que podamos crear también experiencias positivas para nosotras y para otros, que el dinero fluya de alguna forma en nuestra vida. Entonces, o sea, no sabría decirte qué es la energía del dinero, más bien lo que te diría es, el dinero es una energía más. El dinero, ujú, como todo, ujú, es una energía. ujú, Y lo que tenemos que hacer nosotras es como alinearnos de alguna forma con esa frecuencia. Y la forma para mí es vibrar lo más alto posible, pero no con esto a veces no me gusta decir esto porque suena como hay que vibrar alto no tienen que ver ni con el positivismo tóxico ni nada, tiene que ver con entender nuestras emociones, saber cómo gestionarlas y poder estar en nuestro centro también, ujú, poder estar ujú. en nuestro centro, regular nuestro sistema nervioso, de vuelta que también lo habíamos hablado recién. Eh, yo creo que todo va como un poco, o sea, cuando dejamos de preocuparnos tanto con el dinero, de ponerle toda esta energía de miedo, de preocupación, de enojo, de frustración y demás, ni siquiera tenemos que pensar en él, o sea, podemos cultivar en nosotros la tranquilidad de que el dinero va a estar ahí siempre y va a estar, y va a Ujú, estar. O sea, cuanto ujú. menos, o sea, a veces cuando le ponemos demasiada energía en pensar y en qué voy a hacer y demás, eso lo repele incluso al dinero. Sí. Wow. Te agradezco mucho que lo traigas de esta manera porque como suena como si hubiera como un espectro, ¿no? Como un rango, ¿no? Puedo sintonizar con la energía del dinero en la que sigo estando en la escasez. Llega el dinero y así como Ujú, llega se va, o cuando llega el dinero siento vergüenza porque no me merezco este dinero, o siento culpa, o sigo sintiendo ese miedo, o puedo estar en esta energía donde es más la energía del amor, la energía de luz, la energía donde
realmente es como, en vez de estar forzando todo el tiempo a que las cosas se den, puedo estar como en fluidez, en conexión, en sintonía, en Ujú. sincronicidades, y puedo realmente disfrutar de lo que estoy haciendo. Entonces, escucho como bueno, no sé desde si tú también les enseñas a tus alumnas cómo identificar para ellas qué significa abundancia y sobre eso poder entonces sintonizar con esa frecuencia que para ellas tenga sentido en lo que se refiere a abundancia. Sí, totalmente. Es que yo creo que hay como mucha confusión alrededor del tema. O sea, cuando uno dice, bueno, dinero, enseguida uno se imagina una mujer viajando en primera clase o, no sé, con una cartera súper cara y demás, que está perfecto porque si alguien quiere eso está muy bien. Pero a mí me parece que abundancia es un concepto muchísimo más profundo y más lindo también, que tiene que ver con ser provistas cada día con lo que necesitamos cada día, con saber que Mm, aquello que necesitamos en el momento es provisto de alguna manera. Y sí, a la hora de, cuando yo empiezo mis programas con mis alumnas, trato de trabajar muchísimo esto de, bueno, ¿qué es lo que querés? Pero realmente conectar con tu propio deseo, porque hay tantas cosas que nos dijeron que teníamos que desear o cómo debería ser nuestra vida o qué es una vida abundante que nos olvidamos de, bueno, ok, pero ¿qué es lo que quiero yo? Capaz que para una mujer una vida abundante es irse a vivir al medio de la montaña y tener su propia huerta y, no sé, y trabajar ujú, pocas horas. Para cada persona es completamente personal. Y yo creo que lo importante, o sea, la pregunta que yo digo que siempre se hagan es, ok, quiero esto, bueno, quiero manifestar esto en mi vida, ok, ¿para qué lo querés? El para qué nos conecta con el propósito. Y ahí nos vamos ujú, a dar cuenta si realmente es un deseo que viene desde la escasez o desde la abundancia. Porque si yo digo no, que, porque a mí me han venido alumnas que no, porque yo lo que quiero es ser famosa. Bueno, pero ¿para qué querés ser famosa? Hay ujú, muchas razones. No, bueno, porque quiero que me reconozcan. Y ahí, claro, viene desde la escasez. A veces muchos de nuestros deseos vienen de la escasez, de que no fuimos reconocidas. Quiero esto porque quiero que por fin mis padres me reconozcan y me digan lo buena que soy, ujú, o que el mundo me ujú, reconozca, ¿no? Como viene desde la carencia. Y muchos de nuestros deseos vienen desde la carencia, de que yo necesito que el otro me vea y se dé cuenta que tengo dinero y cuando viene desde ahí, obviamente que lo que atraemos es más carencia y bueno, ujú, es como un círculo. ujú, Entonces, si yo logro que mi para qué, mi propósito para cualquiera de mis deseos venga desde un deseo genuino, desde mi deseo de contribuir, de crear, de contribuir a la felicidad de mi vida, del mundo, de la familia, ahí para mí es donde vienen los deseos genuinos conectados con la abundancia y ahí podemos ser provistas ilimitadamente de lo que sea. Para ujú. mí, por ese lado es donde realmente empezamos a conectar con el canal de abundancia infinito y el dinero aparece y todo aparece de una forma muy, bueno, las sincronicidades, a mí me encanta hablar de sincronías, tengo podcasts enteros hablando tengo un libro que habla de sincronías porque me encanta Wow. ese Ujú, tema, que ujú, yo creo que cuando todo el tiempo estamos viviendo en estas sincronías, yo digo que es porque estamos enchufados al canal de la abundancia. O sea, eso nos asegura que estamos yendo bien, que estamos en el camino abiertas a no querer controlar todo, siendo guiadas, y eso es el camino directo para mí a la abundancia, a estar conectadas. No sé si se wow. entendió, mezclé todos los temas, pero creo que están relacionados. No, no, súper, súper, claro, no, y te agradezco que lo pongas así porque creo, como dices, ¿no? El poder saber qué es lo que queremos y para qué lo queremos nos va a mantener en esos deseos genuinos, en conectar realmente con la energía del amor, con la energía de la abundancia, esa frecuencia alta con la que todos buscamos conectar y nos mantiene entonces ya no deseando desde la herida, desde la escasez desde la Ujú, expectativa del otro, desde lo que me enseñaron y así lo aprendí y pues yo quiero esto porque así todos lo hicieron en mi familia y no me doy cuenta ni siquiera que en piloto automático ujú. me fui por ahí y no es el deseo realmente de mi alma y corazón. Entonces me encanta que nos lo platiques desde esa perspectiva porque creo que sí es fundamental. Si no sabemos por qué queremos las cosas que queremos, es difícil encontrar motivación, es difícil encontrar propósito y es difícil encontrar claridad para ver todos los recursos que hay a nuestro alrededor, porque siempre hay muchísimos recursos a nuestro alrededor.
Sí, total. Y aparte es como una carrera que no termina nunca, porque una vez que obtengo Ujú, una cosa, voy a la siguiente y a la siguiente y nunca termino de estar del todo feliz, porque el deseo no es como que la raíz que yo, la semilla que planté no es genuina, entonces lo que va a crecer de ahí tampoco lo es. uf, sí, se vuelve el nunca nada es suficiente. Llevo al siguiente Sí, peldaño y ya llegué. sí, sí, es que y probablemente de ahí parte, porque probablemente Ujú, la creencia que crea todo esto es la de no soy suficiente. Entonces, ujú, quiero ujú, esto, lo logro, no, pero me falta, y sigo alimentando la misma creencia de que no soy suficiente, incluso cuando ya logré lo que dije que quería, facturé lo que quería facturar, logré lo que sea, pero incluso aunque tenga toda esa evidencia, si mi creencia de raíz es que yo no soy suficiente, no importa lo que haga, todo me va a parecer, todo me va a dar igual. ujú, ujú. Uf, qué poderoso esto. Y es tan importante de observar dentro de nosotros mismos, ¿no? Lo que estamos haciendo y en los patrones en los que nos estamos involucrando. Y bueno, ya que estamos llegando al final del episodio, Ana Victoria, me encantaría como abordáramos como, ya ves, en las redes sociales se escucha mucho para rituales de abundancia. Repite 100 veces una frase enfrente del espejo para que puedas, ¿no? Conectar con tus deseos o la frecuencia alta para obtener lo que deseas. Hay como muchas prácticas y rituales que nos dicen que pueden ayudarnos a conectar con la abundancia. Y me imagino que para el dinero también las hay. Entonces me encantaría escuchar a ti, tú como experta, que nos desmistifiques un poco estos mitos de que realmente funciona y que realmente no. Y si nos puedes dar ejemplos, ¿no? De esa diferencia de la práctica que realmente nos lleva a la abundancia y las que no. Ok. Lo que diría es que, bueno, todo funciona y nada funciona. Digamos, Mm, los ujú, rituales a mí me parecen que no están mal, a mí cada tanto me encanta compartir los rituales también, alguna técnica, o sea, todas las técnicas que existen para sentirnos mejor funcionan, pero ujú, yo lo que creo es que las cosas funcionan cuando están adentro de un proceso. O sea, si uno quiere crear un cambio real en su vida, en donde haya un cambio de identidad, es decir, que cambie tu realidad porque cambió algo adentro realmente, entonces yo creo que uno debe someterse a algún proceso, algún método que realmente funcione, que no sean técnicas aisladas, porque el ritual, como, o sea, todo eso son, digamos, herramientas, ¿sí? Y las herramientas funcionan, obviamente. Qué sé yo, un martillo funciona, pero si vos no sabes cómo usarlo y si no está dentro de un contexto, no te va a servir para nada, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, si alguien quiere generar un cambio real. De repente, si te diste cuenta por ahí escuchando esto, me parece que tengo algunas creencias de escasez o que mi vida podía ser más expansiva o que cada vez que quiero hacer algo me siento como bloqueada, que las cosas no me salen, que me cuesta avanzar. Bueno, ahí quizás te diste cuenta que hay algún bloqueo. Yo lo que recomiendo siempre es decir, bueno, ok, ¿cómo puedo hacer un proceso profundo, que alguien me acompañe, que alguien me pueda guiar con algo que esté probado para realmente hacer un cambio? Porque ujú, consumir así como herramientitas y eso, ahora con tanto TikTok y demás, eh, ujú. puede ser muy frustrante porque además después lo aplicamos y no nos funciona, no vemos resultados y lo que hacemos es seguir alimentando esa creencia que teníamos de que esto no es para mí, esto le funciona a otra sino a mí, y en realidad lo que pasa es que lo estamos aplicando mal, que no lo estamos Claro. haciendo correctamente. Entonces, sí creo que hay que dejarse ayudar. O sea, para mí, yo siempre digo, yo tengo 1000 mentores, o sea, cada vez que quiero lograr algo, lo que hago es, bueno, ¿quién es la persona que sabe sobre esto? Voy, la busco, le pago y que me acompañe en el camino. Siento que es Ujú. el camino más rápido porque la información está ahí, o sea, yo puedo ir a YouTube y buscar lo que sea, puedo ir a ChatGPT ahora y buscar lo que sea, pero pero que alguien ordene y me diga, no, pero esto funciona de esta forma, estos son los pasos, y que te acompañe, para mí eso es lo más valioso. Uf, es que poderoso esto que Mm. nos dicen más ahorita en la era de información, que todo está tan disponible y que creemos que con un tutorial o yendo sí, a YouTube o a TikTok, como decías, vamos a encontrar toda la información que necesitamos, pero realmente siempre necesitamos a alguien que nos acompañe y que nos ayude a personalizar Ujú. el proceso de acuerdo a nuestra historia, nuestro bagaje, lo que estamos viviendo, nuestros deseos y con su experiencia poder ayudarnos a abordar el proceso de una manera más efectiva que no tome tanto tiempo, porque
como bien lo dijiste, yo creo que es muy común escuchar de que, bueno, es que las afirmaciones no funcionan, es no que la funciona. abundancia es wishy-washy, no funciona. Y no es que no funcione, está basada en neurociencia. Sin embargo, es que cuando se probó, no se probó en un sistema, en un proceso o acompañados. Y bueno, sigue reforzando, como dijiste muy bien, ¿no? Esa idea de que además de que no funciona, hay algo mal en mí, que por lo tanto no Claro, funciona. es que es peor, es Ujú, que es peor ujú. porque todavía lo que hace es hacer que el efecto bola de nieve sea cada vez peor y sigamos alimentando algo que después es cada vez más difícil revertir también. Ujú. Uf, me Sí, encanta, Ana Victoria, que abordemos esto y creo que es fundamental para todos los que nos escuchan, encuentren a su mentor, así como tú, Ana Victoria, yo también siempre estoy buscando a mis mentores de acuerdo a cómo quiero el siguiente sí, salto que quiero dar, quién me acompaña para dar el salto, total. para Ujú. caer parada. Me Total, encanta. sí, siempre que uno tenga esa posibilidad, yo creo que para mí, incluso en los peores momentos, siempre invertir, o sea, para mí la inversión número uno es en esto, en aprender, en mi interior, en tener herramientas, yo creo que eso es lo único la única inversión que uno nunca pierde realmente. Exactamente, es lo más Sí, valioso. Y como bien lo dices, una nunca lo pierde, puede perder todo, pero con lo que tiene exacto, los recursos internos, uno puede salir de eso. Ujú, total, ujú. sí, Ay, me total. encanta. Ay, Andy Victoria, pues me encanta Qué que hayas lindo. estado aquí con nosotros, te agradezco infinitamente. Y bueno, ya para cerrar, me encantaría que nos compartieras, mencionaste de un libro que tienes, entonces si gustas compartirnos el nombre de tu libro, dónde te pueden encontrar y si quieres mencionar algún programa que tengas ahorita por el momento para aquellas que ya se dieron cuenta que necesitan empezar a trabajar con su relación con el dinero. Ok, bueno, a mí me encuentran en Instagram en soy.anavictoria. Tengo un podcast también que se llama Activa tu Magia de Ana Victoria. También ahí tienen millones de episodios para Ujú. también escuchar sobre estos temas. Mi libro se llama En Sincronía, que es un libro que ahí o sea, no tiene herramientas, así no es de enseñanza, sino es como mi historia, cómo descubrí yo todas estas herramientas. Y bueno, y después tengo mi programa Manifiesta Abundancia, tengo mi curso de dinero, es un curso de 21 días también con una metodología probada, que justamente a mí me gustan los procesos, o sea, me gusta a mis alumnas acompañarlas y ver realmente resultados, no como tirarle las herramientas por la cabeza y que se arreglen, porque siento que la mejor forma es atravesar un proceso con herramientas claras, con una guía, así que bueno, ahí cualquier cosa me pueden contactar y con mucho gusto les daré información. Ay, me encanta, muchas gracias. Y acá abajo en la descripción del episodio voy a incluir todos los datos de Ana Victoria para que puedan acceder a sus redes, su página de internet y puedan conocer más de sus programas. Y bueno, infinitamente les agradecemos al haber llegado hasta este episodio. Dejen en los comentarios qué se llevan del episodio y compártanlo con quien creen que les sería de utilidad escuchar esta información. Y nada, Ana Victoria, muchas gracias por haber estado aquí. Te agradezco infinitamente. Y bueno, conectamos en la próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación. Te mando un gran abrazo, me encanta estar acá. Gracias.